Entonces, IMM lo que intenta hacer es justamente el método que nos permita servir de vaso comunicante entre modelos y datos, ¿ya? Una cosa que típicamente tampoco han visto, tampoco ha ocurrido, es que ustedes vean peleas encarnizadas entre comillas, econometristas, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen es que alguien que se dedica solamente a tratar de evaluar las regularidades estadísticas de datos, tiene maneras razonablemente constructivas de escoger entre modelos. Por ejemplo, si hemos hecho el curso de Econometría 2, que hemos hecho la anterior semestre, hemos visto criterios de selección de modelos, entre modelos lineales, anidados, modelos no anidados, etcétera, ¿no es cierto? Y no hay ningún debate acá, si es que nosotros hemos decidido la métrica con la cual juzgamos entre un modelo y otro, existen criterios razonablemente transparentes entre escogemos el modelo 1 o escogemos el modelo 2, o si vamos a econometría inglesa y modelo 1 no encompasa modelo 2 y modelo 2 no encompasa modelo 1, entonces el modelo 3 que anida los dos modelos encompasa modelo 1 y modelo 2, y por lo tanto ahí hay maneras relativamente simples, espero haberlos convencido el semestre pasado, de poder escoger, entre comillas, una representación eficiente de los datos, ¿sí? Y por lo tanto, si es que ustedes piensan en esto, entre datos y modelos, como dos tipos de personas, entre comillas, ¿no es cierto? El econometrista, o el estadístico por un lado, el economista por el otro, la gracia de esto es que cumpliendo roles distintos, son roles que son complementarios. El estadístico es capaz de describir de un modo ojalá riguroso regularidades en los datos que tienen que ser explicados por la teoría. ¿Por qué? Porque la estadística, por muy bonita que sea, no explica nada. La explicación va a tener que venir por la economía. Y la explicación que tiene que la economía va a ser útil si es que es capaz de replicar lo que nosotros observamos en los datos. Si es que la teoría es una teoría hermosa, pero es una teoría que nunca ha sido vista y es contradicha por la observación que tenemos, entonces una teoría que es en el fondo inútil, que es un ejercicio gimnástico intelectual divertido, pero es un ejercicio inútil en el sentido de intentar aproximarse, entre comillas, a la verdad, o intentar capturar mejor características importantes de la realidad. Por lo tanto, entonces tenemos esta como división, tenemos aquellos que intentan replicar regularidades en los datos y tenemos aquellos que tratan de explicar cosas. Los que explican cosas van a ser más útiles cuando puedan replicar lo que se observa, y los que replican cosas van a ser más útiles cuando sirvan de instrumento con el cual alimentar los hechos estilizados que deben ser explicados satisfactoriamente por distintos modelos. Entonces, quiero que pensemos en estas dos dimensiones. Y supongamos que tenemos, llamémoslo al economista, y llamémoslo por no tener un mejor nombre, llamamos al modelo estructural, al modelo que explica cosas, entre comillas. Entonces, llamamos al modelo P como el modelo que explica algo, ¿ya? Entonces, el modelo P, por ejemplo, podría ser un modelo de optimización intertemporal, lo que ustedes quieran. Es un modelo en el que hay teoría y economía metida adentro. Y el modelo P, entonces, podría ser, de manera abstracta por lo menos, resumido en una función de distribución, una función de densidad conjunta, de Y condicional en X, donde Y podrían ser variables de control, los X podrían ser variables de estado, etc. Y los ROS podrían ser los parámetros, entre comillas, estructurales del modelo. Entonces son parámetros que describen tecnología, describen preferencias, describen leyes de movimiento de variables de estado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estos RO entonces son los parámetros de la estructura, son los parámetros del modelo teórico, ¿ok? Lo que ocurre es que lamentablemente este modelo es generalmente lo suficientemente complejo y complicado como para no poder ser estimado directamente. El mismo problema que teníamos con métodos simulados, que no podemos escribir directamente el modelo P para utilizar la función de verosimilitud y estimarlo. La función de verosimilitud es intratable, no podemos escribirla. Sin embargo, podemos hacer lo mismo que hemos dicho con métodos simulados. Es decir, que si alguien fuese lo suficientemente amable para darme el vector ROS, dado el vector de ROS, yo tengo una manera de poder aproximar el modelo P, porque puedo resolver el modelo P y simular series artificiales del modelo P, ¿sí? Entonces, el modelo P es el modelo que me explica cosas, me dice cómo se relaciona el tipo de cambio real con otras cosas, cómo se comportan los agentes, cómo se comporta el gobierno, qué ley de movimiento tiene tal cosa, cuál es la función de reacción del fisco, cuál es la política monetaria, o cuáles son... O cuál es la manera en que los agentes ahorran, invierten, etc. ¿No es cierto? Entonces, acá está toda la economía de la historia. El problema que tenemos con la economía es que queremos tratar de estimar los parámetros de esta economía y tratar de saber si es que esta economía es lo suficientemente compleja o lo suficientemente razonable como para poder aproximar lo que llamamos realidad, entre comillas.
Y obviamente teniendo eso podemos hacer las cosas que típicamente nos gusta hacer, escenarios contrafactuales, evaluar costos en bienestar de políticas, hacer simulaciones de distintos escenarios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces acá tratar de, porque este modelo P en principio es inmune a la crítica de Lucas. Los parámetros RAW son parámetros que no cambian con la crítica de Lucas o que tenemos una manera de incorporar cómo cambian las leyes de movimiento de los estados y cómo los agentes reaccionan ante este cambio de los movimientos de los estados. Entonces, este modelo P es el sueño del pibe en términos teóricos, ¿no es cierto? La pregunta es si este modelo P es útil o no para describir la realidad, primero, y la segunda cosa es cómo estimamos los parámetros del modelo P si no podemos escribir la Likely. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no hacemos método de momentos simulados? ¿O por qué no hacemos GMM? Entonces, en GMM ustedes me dirían, bueno, agarra tu modelo P, saca las ecuaciones de Euler, sobreidentifica y obtiene el vector de parámetros. Con lo que les digo es que, lamentablemente, como no tenemos una guía respecto a qué instrumentos utilizar, podemos estar utilizando instrumentos débiles, volver inestable la función objetivo y poco eficiente la estimación. Y, de hecho, tremendamente ineficiente la estimación. Ustedes me dirán, bueno, tenemos algunos hechos utilizados que queremos replicar, entonces hagamos métodos de momentos simulados y repliquémoslos. Pero la pregunta es otra vez, ¿cómo hemos cogido esos momentos? Y la respuesta es, bueno, a alguien se le ocurrió que quería ver tal correlación y tal otra correlación, y otra persona tiene otros hechos utilizados. Y como tiene otros utilizados, va a tener otro modelo teórico, entre comillas, que va a poder dar cuenta de esos otros hechos, y otra vez volvemos a esta conversación de sordos en las cuales no hay manera en la que podemos llegar a construir una teoría que nos ayude a replicar la realidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahora, por lo menos, en que hay razones que parecerían ser prácticas por las cuales nos gustaría trabajar con este tipo de método? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos al señor P, y el señor P es el señor, el economista, entre comillas, el teórico, ¿no es cierto? Y por otro lado, vamos a llamar al modelo, otra vez por no tener un mejor nombre, vamos a llamarlo el modelo auxiliar, o el modelo estadístico, o el modelo econométrico, como lo quieran llamar, al modelo F. Este modelo F en realidad no tiene ninguna teoría. Este modelo F es simplemente una descripción competente de la distribución conjunta de los Y condicionales en los X. Entonces, lo que tenemos acá es simplemente un modelo estadístico, econométrico, que nos describe con bastante precisión, o bastante, o que es una descripción estadística satisfactoria de los datos. Entonces, por ejemplo, hemos hecho todos los test de pasado relativo, presente relativo, futuro relativo, hemos hecho todos los test de heteroelasticidad, de no linealidades omitidas, construimos funciones de impulso-respuesta, este es un modelo VAR con GACH, es un modelo, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Cualquier modelo estadístico competente que describe la distribución conjunta de los Y condicionales en los X. Este modelo F es un modelo entonces que resume muy bien las regularidades empíricas de los datos, pero no me explica nada. Un VAR 4 no me dice nada respecto a cómo es la política monetaria, los efectos de la política fiscal, ya hemos visto eso, ¿no es cierto? Esto es una contaminación de muchas cosas y por lo tanto un modelo estadístico no explica cosas. Y el vector de parámetros θ es el vector de parámetros con los cuales hemos estimado el modelo F. Entonces, por ejemplo, en un GARCH hemos estimado los parámetros de la varianza condicional, en un modelo VAR hemos estimado los parámetros ahí, en un modelo con threshold, en un modelo de Markov switching, etcétera, etcétera. Un modelo que ustedes quieran. Es un modelo razonablemente complejo. Y además, este modelo razonablemente complejo es capaz de dar cuenta satisfactoriamente de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos modelos alternativos y hemos hecho nuestras evaluaciones de si tenemos un modelo que describe mejor los datos que otro. Entonces, acá tenemos una descripción competente y completa de los datos, pero una descripción estadística, que no tiene por qué tener una explicación o fundamentación económica. ¿Ok? Por lo tanto, este modelo provee una descripción estadística completa de los datos, pero no tiene interpretación estructural. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes han hecho típicamente en su curso de econometría 2, digamos, y en su curso de macro 1 han tenido una hemorragia de modelos teóricos que eran los modelos P. Bueno, asumo que también en econometría, o en macro 2 también han hecho. Entonces, tienen modelos que explican cosas y tienen modelos que describen cosas. Este modelo las describe de una manera completa, pero no tiene interpretación estructural. Este tiene interpretación estructural, pero no puedo estimar los parámetros RAW. Y no puedo decir cuán bueno es este modelo P para dar cuenta de los hechos utilizados que deberían, en principio, ser consistentes con el modelo auxiliar F.
¿Cómo han estimado el modelo auxiliar F? Lo que han hecho es que el modelo auxiliar F sí puede ser estimado. Obviamente han utilizado econometría para estimar el modelo F. Han hecho un modelo VAR, GARCH, lo que fuera. Un modelo que han hecho, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes han podido utilizar esta función F como la función de cuasi máxima verosimilitud. Y lo que han hecho es maximizar la función de cuasi máxima verosimilitud. ¿Sí? Entonces ustedes han presentado un modelo F, sea cual fuera ese modelo, y han estimado los parámetros de ese modelo. Entonces el teta gorro es el estimador del vector de parámetros auxiliar, que es el modelo que describe el modelo F. ¿Sí? O equivalentemente, lo que ustedes han hecho es, dada la muestra que ustedes tenían de T datos, ¿no es cierto? Lo que han hecho es que han derivado la log likelihood de acá respecto a cada parámetro y han encontrado el vector de parámetros teta gorro que resolvía este sistema, típicamente no lineal, lo han tenido que resolver numéricamente, etcétera. Este modelo F no necesita ser un modelo simple, podría ser un modelo tremendamente complejo también, porque está tratando de capturar no linealidades, tratando de capturar distribuciones de normalidad, heterocedasticidad, etcétera, cualquier cosa que tienen en su modelo F. Entonces, este modelo F puede ser, desde un punto de vista numérico, puede ser un desafío también de estimar. Pero este modelo es estimable. Este modelo F es estimable. Lo que han hecho entonces han agarrado el gradiente y el gradiente que evaluado en el teta gorro hace que todos los coeficientes sean iguales a cero, es el que ustedes han llamado el estimador de cuasi máxima verosimilitud. Esta función F además podría ser muy no lineal y por lo tanto tienen que escoger entre varios máximos locales, etc. Pero este es el máximo con el que ustedes se quedan. Y este es el máximo que describiría los parámetros estimados en el módulo F. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? La idea es una idea que es brillante en su simpleza. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es, ¿qué tal si nosotros ahora hacemos lo siguiente? Asumamos que el modelo P, si el modelo P es el modelo correcto, quiere decir que el modelo P debiese ser capaz de producir series Y y X que cuando se las evalúe en el modelo F, el estimador que resulte de acá, el estimador de cuasi máxima verosimilitud que resulte de acá, va a ser el estimador que poblacionalmente haga que esto sea igual a cero. No sé si me sigue. Entonces, en lugar del promedio muestral del gradiente de los datos, ¿sí?, evaluada en el estimador muestral, en el que tenemos con los datos, lo que hacemos es aproximar este promedio, o perdón, tomar este promedio como la contraparte muestral de la esperanza poblacional. ¿Y la esperanza poblacional de qué? Del gradiente, ¿sí?, evaluado en el vector de parámetros. Pero evaluado en el vector de parámetros quiere decir que tengo que evaluarla en, cuando yo saco esta esperanza, tiene que ser la esperanza evaluada en el verdadero modelo. Y el verdadero modelo es el modelo P. Entonces, si el modelo P es el correcto, la esperanza tiene que ser sacada respecto a el modelo o la densidad o la distribución correcta. Que aunque no la conozca y no la pueda describir, es el objeto teórico correcto. Entonces, poblacionalmente tiene que ser correcto que si el modelo P, perdón, si el modelo F es una descripción estadística completa de los datos, entonces tiene que ser también correcto que cuando yo evalúe poblacionalmente el valor esperado del gradiente en el verdadero vector de parámetros, tiene que ser igual a cero. Entonces, el vector de parámetros este de acá no es el gorro, sino es el subcero. Y el subcero es el verdadero vector de parámetros que sería, si es que el modelo correcto fuese este 10G, por decir algo, ¿cuáles serían los parámetros que saldrían de estimar un var 4, por decir algo? Los parámetros que saldrían de ese modelo. Entonces, yo tomo los gradientes de ese var 4 y los gradientes de ese var 4 poblacionalmente van a ser iguales a cero porque el modelo F describe completamente, desde un punto de vista estadístico, el modelo P. ¿Me sigue? Hay alguien que ha preguntado si puedo volver a repetir. Explicar. Esto sí, claro. Entonces, lo que hemos dicho es lo siguiente, ¿no es cierto? Hasta acá estamos de acuerdo, ¿no es cierto? El modelo F es una descripción estadística completa de los datos, satisfactoria de los datos, y teta gorro es el argumento que maximiza la log likelihood del modelo F. Entonces, este es el modelo auxiliar, el modelo que ha hecho el econometrista, el estadístico, como lo quieran llamar. Y entonces, ¿cómo han encontrado el teta gorro? Bueno, el teta gorro es aquel que ha resuelto las condiciones de primer orden de la función de verosimilitud, de maximizar la log likelihood, es derivar la log likelihood respecto a cada parámetro e igualar esto a cero. Toman el promedio de esto y entonces el estimador teta gorro es el que hace que el promedio del gradiente del modelo F sea todo igual a cero.
Lo que estamos diciendo ahora es que poblacionalmente, la contraparte poblacional a esto, si tomasen esto como si fuese, entre comillas, el momento, los momentos que quieren calzar, entonces sabemos que si el modelo P es el modelo correcto, el modelo P va a generar realizaciones que satisfacen el modelo F. El modelo P, como es el modelo correcto, y el modelo F describe completamente los datos, cuando yo tome la esperanza poblacional de los gradientes del modelo F evaluados en el vector de parámetros verdadero, entre comillas, y la función distribución verdadera que calcula, con el cual debería calcular la esperanza. La función distribución verdadera no es la F, es la P. Es la verdadera distribución de los datos de Y. Lamentablemente no la puedo expresar para poder derivarla directamente o estimarla directamente, pero la función distribución P, la función distribución conjunta verdadero de los datos conforme al modelo teórico. ¿Ok? Bien. Entonces, si es que el modelo F es un modelo que describe satisfactoriamente completamente los datos, entonces quiere decir que el estimador de cuasi máxima magnitud del modelo F va a ser un estimador consistente del teta sub 0, donde el teta sub 0 es aquel que sería el valor de cuasi máxima magnitud que se obtendría asintóticamente para el modelo F. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, una cosa que podríamos hacer es tratar de, en lugar de tomar la contraparte poblacional, el momento, la esperanza poblacional del gradiente evaluado en el verdadero vector de parámetros, es tomar, ahora viene la historia, es tomar el promedio del gradiente del modelo F evaluado en el modelo correcto, el modelo P. ¿Sí? ¿Me siguen? Obviamente el problema que yo tengo es que típicamente no puedo escribir el módulo P. Como no puedo escribir el módulo P, yo no tengo una manera de poder escribir esta parte de acá, que sería la manera de escribir la esperanza del momento condicional a la muestra evaluada en el estimador consistente. Pero una cosa que sí puedo hacer, que les había dicho antes, era que si ustedes eran lo suficientemente amables como para darme cualquier RAW, ¿sí?, yo podría venirme al modelo acá, desempolvar lo que hemos aprendido en el curso de Macro 1, y dado el modelo RAW, o perdón, dado los parámetros del modelo RAW, yo podría resolver una aproximación al modelo P y simular series artificiales del modelo P. Lo mismo que hemos dicho en métodos simulados. Si alguien me da el vector de parámetros RAW, ¿sí?, me dice, mira, toma este beta, toma este factor de descuento, toma esta depreciación, toma esta autocorrelación de los shocks, toma esta volatilidad de los shocks, toma este coeficiente de aversión relativa al riesgo, y dado eso, yo puedo resolver el modelo teórico y simular consumos, inversiones, salarios, lo que fuera. Lo que yo quiera, puedo simularlos en el modelo teórico. Entonces, dado el vector de parámetros RAW, yo puedo resolver y simular series artificiales del modelo teórico. Por lo tanto, yo podría generar un número grande, n, lo mismo que hemos hecho con métodos simulados. Simular un número grande de realizaciones de Y, y yo las llamo Y olita, y también de X, que las llamo X solita, que serían las variables de estado, por ejemplo, que todas las estoy haciendo explícitamente o implícitamente función de RAW. ¿Sí? Porque dado un valor de RAW, yo resuelvo el modelo teórico y simulo el modelo teórico. Y por lo tanto puedo tener, yo qué sé, 100.000, una realización de 100.000 datos de Y olitas, de los Y olitas, de los X olitas. ¿Están de acuerdo? Y ahora entonces lo que puedo hacer es lo mismo que he hecho en métodos simulados, pero en métodos simulados lo he hecho un poquito al tanteo, al azar. Acá lo hago premeditadamente. Lo que hago es agarro y hago lo siguiente. Esta es la genialidad de este método. Yo sé que cuando yo evalúe el gradiente en la muestra de datos de la vida real que yo tengo, los T datos de la vida real que yo tengo, el promedio evaluado en teta gorro, en el modelo F, van a ser un vector de ceros. ¿Están de acuerdo? Así es como he obtenido el teta gorro. El teta gorro es aquel que hace que estos gradientes se hagan cero. Y obviamente maximice la función f. ¿Están de acuerdo? Pero esto va a ser cero cuando yo lo evalúe en los datos verdaderos, en los y verdaderos, perdón, en los y de los datos y en los x de los datos, ¿sí?, de la realidad, entre comillas, para un tamaño de muestra para la cual yo tengo datos, con los cuales he estimado este modelo. Pero si yo ahora agarro este mismo objeto que tengo acá, tengo el gradiente,
Lo sigo evaluando en teta gorro, porque sé que el teta gorro es un estimador consistente del verdadero vector de parámetros del modelo auxiliar. ¿Sí? Pero en lugar de alimentar estos gradientes con los datos de la realidad, lo alimento con simulaciones de las contrapartes del modelo teórico de Y y de X. Entonces los alimento de Y olita y de X olita del modelo teórico, dado un vector de ρ. Y por lo tanto el promedio no lo tomo con los datos que tengo en la vida real, sino el promedio lo tomo con los datos que he simulado en este experimento, entre comillas, como hacer un Monte Carlo, entre comillas, para aproximar la esperanza poblacional, la estoy aproximando como un promedio, y el promedio obviamente tiene que ser tal que el n sea muy grande. ¿Sí? Entonces, n hago, yo qué sé, 100.000 datos o 1.000.000 de datos, una realización grande, para que esto aproxime arbitrariamente bien la esperanza poblacional del gradiente evaluado en el teta gorro. ¿Sí? ¿Cómo? El teta gorro es un estimador consistente del teta sub 0, y si es que el modelo P es el modelo correcto, esto está aproximando la esperanza poblacional del gradiente, sacando la esperanza respecto al modelo correcto, que es el modelo P. Entonces tiene que ocurrir que M, cuando yo la evalúe en el verdadero vector de parámetros, tiene que ser igual a 0. Esta sería la condición de identificación que estoy pidiendo. Que si el modelo P es el modelo correcto, cuando yo evalúe estos momentos en el verdadero vector de parámetros, ya que este N sea arbitrariamente grande, estos momentos tienen que ser iguales a 0. Y solo en este ρ sub 0. ¿Me sigue? No puede ser otro. ¿De acuerdo? No puede ser en otro. Bien. Y entonces ahora tenemos una manera con la cual podemos matar dos pájaros de un tiro. Porque podemos ahora obtener una manera de estimar los ROS. Porque recuerden que lo que he hecho para obtener esta cosa de acá es el teta gorro, lo tuve con los datos, es lo que me dio el estadístico. Entonces, alguien tiene un buen modelo econométrico, un buen modelo estadístico, es el modelo F. Y me pasa el teta gorro que salió. Y me dice, este es el modelo. Y por lo tanto, yo puedo describir cómo se vería el gradiente de ese modelo. Pero en lugar de evaluar el gradiente de ese modelo con los datos de la vida real, lo que hago es evalúo en el promedio, un promedio que aproxima la esperanza poblacional, de datos simulados. Simulados dado un vector de ρ del modelo estructural. Resuelvo el modelo estructural, simulo datos del modelo estructural y alimento estos gradientes así. Con eso entonces obtengo estos m's, y lo que hago ahora es escribo la función de objetivo tipo GMM, o la minimum chi-square, ¿no es cierto? Donde tomo como momento a esta expresión de acá. A esta expresión de acá. ¿Me siguen? Profe, una consulta. Sí. Cuando hago la simulación, yo doy los ρ y se supone que simulo i. Pero Claro, los x, claro. los x también los simulo o a Claro. partir de ρ obtengo los x. No, no, Los no. simulo aparte. No, claro, los simulas también. Por ejemplo, supón que tienes un modelo de una economía abierta donde asumes que los términos de intercambio son exógenos. ¿Sí? Entonces serían, los X serían, por ejemplo, términos de intercambio. ¿Sí? Y por ejemplo, uno de los Y sería el capital en el sector transable, el capital en el sector no transable, el trabajo en el sector transable, el trabajo en el sector no transable, y otro Y sería, por ejemplo, el tipo de cambio real, que es una variable de estado controlable, ¿no es cierto? Pero los términos de intercambio son una variable de estado, ¿sí? Entonces, lo que tú harías sería, por ejemplo, te das una ley de movimiento para esa variable de estado. Dices, por ejemplo, los términos de intercambio, de acuerdo a tu modelo F o de acuerdo a lo que tú quieras, sigue un proceso Garch, ARMA 4 o 5, no sé, lo que fuera. Pero tú puedes alimentar esos parámetros, ya sea utilizando lo que ya conoces del modelo F de acá, por ejemplo, tienes una ley de movimiento para el tipo de cambio, para los términos de intercambio que sale en el modelo F, o simplemente es algo que lo metes como es algo que no observas en tus datos, ¿sí? Entonces puede ser que algunos de los X que estén acá, perdón, que algunos X que estén acá, ¿sí?, no se observen en la vida real, ¿sí? Algunos de los X son, por ejemplo, shocks productivos, shocks tecnológicos, que obviamente en la vida real no observas.
Entonces, algunos de los X colitas que están acá no tienen contraparte observada acá. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que estos X también son simulados de acuerdo al vector de parámetros. Obviamente, algunos de ellos pueden ser simulados con algo que tú conoces a priori por otro lado, que alguien ya te dio la ley de aumento de esos estados, o los estimas también simultáneamente. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. ¿Y qué pasaría si no tenemos el RO en este caso? Y si es que no acá. No tienes error. Eso es justamente lo que queremos hacer. Queremos estimar el RO. Claro, pero tenemos un RO inicial que debían dar. Ese RO inicial te lo has dado un guess. Ah, ya, es un guess. Ah, ya. Es un guess. Es un guess. Es como todo lo que hacemos acá. Nos damos un guess. En GMM tampoco sabemos los parámetros. RO. Nos damos un guess. Con eso obtenemos la primera ronda, segunda ronda, etcétera. Pero partimos con un guess. Y lo mismo acá. Tú acá te das un guess de el factor de descuento va a ser 0,9, la correlación va a ser 0,8, la versión al riesgo va a ser 2,4, no sé qué. La varianza del shock productivo va a ser 0,8. Y listo. Te das el guess. Y la depreciación va a ser 0,04. Algunos de estos guess vas a poder, ojalá, como esto es economía, entonces algunos de estos guess vas a tener un guess más educado que si es que fuese cualquier cosa, tienen interpretación económica, entonces yo que sé, el factor de descuento no puede ser negativo, etcétera, etcétera, etcétera. La persistencia de estos shocks puede venir por acá, algunos de los shocks vas a poder estimar, o algunas veces de movimiento los vas a poder estimar directamente los datos, por lo tanto, no van a ser ROS directamente, sino que van a venir ya como constantes conocidas, y algunas cosas van a ser calibradas de otra parte, etcétera. Pero los ROS, en principio, no los conocemos. La idea es justamente estimar los ROS. Pero los tetas los estimamos, los tetas sí están estimados. ¿Sí? Los tetas los estimamos porque tenemos un modelo estadístico con el cual hemos estimado los tetas. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la idea entonces? La idea es justamente esa, obtener estimadores de RO, obtener RO gordos, que nos minimice la función minimum chi-square. ¿Cómo sería la función minimum chi-square? La misma forma de siempre. Momento transpuesta, weighting matrix, momento. Donde ahora los momentos, a diferencia de GMM. En GMM eran las condiciones de ortogonalidad. A diferencia de momentos simulados, que eran los momentos teóricos menos los momentos poblacionales. Acá los momentos son simplemente estos de acá. ¿Sí? Es evaluar el gradiente en el teta gorro, que nos salía con el modelo F y con los datos, pero de un modelo simulado del modelo P. ¿Sí? Y entonces la idea es que vamos a encontrar el vector de parámetros ρ tal que haga que esto se aproxime lo más posible a cero. Vean que la gracia de todo esto, además, es que si el modelo F es una representación estadística razonable de los datos, sabemos que el modelo F va a ser un modelo que va a aproximar eficiencia asintótica de máxima verosimilitud. ¿Sí? No hay mejor modelo que el modelo F en esos términos. Y por lo tanto, lo que ocurre es que estamos describiendo casi completamente de un modo probablemente ineficiente, pero estamos describiendo casi completamente a la realidad, utilizando el modelo F. Lo que queremos hacer es ahora un modelo teórico que nos sirva para hacer eso. Obviamente, hay una condición de orden que tiene que cumplirse acá. ¿Cuál es la condición de orden? Si se acuerdan en GMM, ¿cómo tenía que ser la función objetivo? Tenía que ser sub, sobre o exactamente identificada en GMM. Sobreidentificada. ¿Qué quiere decir sobreidentificada? En términos de dimensiones. Hay varias formas de estimar los parámetros. ¿Pero qué quiere decir? En términos del número de momentos versus el número de parámetros. ¿Más ecuaciones que parámetros? O lo que es lo mismo, más momentos que parámetros a estimar. ¿Sí? ¿Cuántos momentos hay? ¿Cuántos momentos hay? ¿Qué dimensión tiene M? ¿Qué dimensión tiene M? ¿Cómo? ¿T momentos? No. T es el número de observaciones. ¿Cuántas derivadas tengo acá? Los gradientes, ¿no es cierto? Sí. La dimensión de teta. La dimensión de teta. Si teta son 25 parámetros, acá tengo 25 condiciones de primer orden. Acá las he evaluado en
las 25 condiciones de primer orden, acá para obtener el estimador de teta, el teta gorro tiene dimensión, creo que no he dicho la dimensión, ¿no? No he dicho la dimensión, sí, acá no he dicho la dimensión. Q, ¿ya? La dimensión de teta va a ser Q. ¿Sí? Entonces tenemos Q parámetros a estimar en el módulo F, ¿sí? Y tenemos, llamémoslo, K, el número de parámetros a estimar en el módulo P. Entonces, ¿cuántos momentos tengo? Tengo tantos momentos como parámetros auxiliares, porque tengo tantos gradientes como parámetros del modelo auxiliar. Por lo tanto, tengo, como les decía, tengo Q momentos, ¿sí? Pero que eran Q gradientes, ¿sí? Y tengo K, que son los parámetros del modelo estructural. Entonces, ¿qué condición necesito para poder satisfacer la condición de ortogonalidad? Que Q sea mayor que K, o lo que es lo mismo, que tenga más parámetros auxiliares que parámetros estructurales que estimar. ¿Sí? Y esto es como razonable, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que la teoría debería ser una peor descripción, perdón, una descripción más eficiente y por lo tanto más compacta de la realidad, de los datos. El modelo VAR, por ejemplo, es simplemente una aproximación. Como es una aproximación, va a ser una aproximación más que no tiene teoría ni nada y por lo tanto no puede explicarse, no puede darse, ¿sí? Entonces, el modelo F es un modelo cuya dimensión es mayor que la del modelo P. Tiene que ser, ¿no es cierto? Porque el modelo F es simplemente una aproximación un poco burda al modelo P. ¿Sí? El modelo P es una descripción compacta, elegante, porque a veces en el modelo P, por ejemplo, tenemos variables que no observamos en el modelo F. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, esto debiese razonablemente cumplirse. Entonces, el modelo P nos sirve para, dado un vector de parámetros ρ, nosotros podemos simular series artificiales de y y de x y con eso podemos evaluar esta expresión de acá. ¿Sí? Esta expresión de acá. Y con eso tendríamos la evaluación de este n, dado un vector de ρ. ¿Sí? ¿Qué debería ser la weighting matrix? ¿Qué debería ser la weighting matrix? La óptima. ¿Cuál debería ser la weighting matrix óptima? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es la matriz de ponderación óptima? El inverso de la varianza de MT. El inverso de la matriz de varianza y covarianzas de los M sub T. ¿Sí? Pero vean que acá esta manera de escribir esta historia es más o menos esta. ¿Qué eran estos M sub T que tenemos acá? Una manera de ver estos M sub T en la manera en que nosotros obteníamos el vector de parámetros para nuestros tetas gorritos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, una manera en la que podríamos decir, utilizar un estimador de esto, podría ser simplemente utilizar un estimador de la matriz de varianza y covarianzas de los tetagorros, dado el tamaño de muestra T. ¿Me siguen? Porque obviamente los tetagorros son aquellos con los cuales hemos obtenido que las condiciones de primer orden de los momentos sean iguales a 0. Por lo tanto, entonces, los momentos que podríamos utilizar podrían ser la matriz de varianza y covarianzas del tetagorro. ¿Y cuál es la matriz de varianza y covarianzas del tetagorro? Debería ser la matriz de varianza y covarianzas de cuasi máxima resolutitud del tetagorro. ¿Cuál es esa matriz de varianza y covarianzas del tetagorro de máxima resolutitud, de cuasi máxima resolutitud? ¿Se acuerdan? La fórmula sándwich. La fórmula sándwich. ¿Y la fórmula sándwich qué tenía? Tenía la inversa al negativo al hessiano y tenía gradiente transpuesto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. ¿Y qué habíamos dicho cuando el modelo estaba bien especificado respecto a la fórmula sándwich? ¿En qué colapsaba? Se reduce a uno de los tres términos. Porque el ¿Y inverso cuál era el término que era más conveniente de utilizar? gradiente y gradiente transpuesto. Gradiente transpuesto. Entonces, si es que el modelo F
es una descripción estadística completa y satisfactoria de los datos, aunque no sea una descripción económica y competente y compacta y eficiente en el sentido de menor dimensión, pero es una descripción estadística completa de los datos, quiere decir que ese estimador debiese alcanzar eficiencia asintótica de máxima magnitud. Y por lo tanto, quiere decir que una aproximación razonable debiese ser utilizar simplemente el gradiente transpuesto, como nuestro weighting matrix, en lugar de negativo de la inversa del GCA. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y como tenemos que sacar la inversa de esto para colocarla como nuestro weighting matrix, simplemente colocamos nuestro gradiente transpuesto en esta expresión de ahí. ¿Me están siguiendo? Entonces, el inverso de gradiente transpuesto sería nuestra W sub t. Vean que acá, esta fórmula de acá, la podemos obtener directamente con el tamaño de muestra que tenemos, con los datos. No tenemos que utilizar el modelo teórico. Y otra vez eso tiene la ventaja de que no necesitamos hacer lo que necesitábamos hacer en GMM. En GMM partíamos con un guess, con una weighting matrix cualquiera. ¿Por qué? Porque sabíamos que la weighting matrix dependía de la matriz de varianza de los momentos. Y no teníamos una manera de poder estimarla consistentemente sin tener un estimador consistente en los parámetros primero. En cambio ahora, como la weighting matrix es la inversa de la matriz de varianza y covarianza asintótica del teta gorro, y tenemos un estimador consistente del teta gorro, podemos utilizar esa matriz de varianza y covarianza directamente. No necesitamos perder el tiempo haciendo más. ¿Me siguen? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, tendríamos nuestra W sub t, ¿y qué hacemos? Partimos con un guess de los parámetros del modelo estructural. ¿Qué hacemos después? Desempolvamos nuestro libro de estadística, de nuestros apuntes de macro, y con ese guess de los parámetros estructurales, ¿qué hacemos? Resolvemos el modelo teórico, simulamos el modelo teórico dado ρ, evaluamos las series simuladas en esto, y con esto construimos nuestros momentos de acuerdo al modelo y dado un vector de parámetros ρ, y comparamos cuán chico es esto. El W no lo cambiamos nunca, y lo que hacemos es simplemente ir escogiendo esto. Vean que obviamente esto es más fácil de decir que de hacer. ¿Por qué? Porque para yo poder encontrar una solución a esto, necesito derivar los m sub t. Y las derivadas de los m sub t son derivadas de los gradientes del modelo auxiliar respecto a los parámetros del modelo estructural. Este D de acá. Esto es una pesadilla de hacer. ¿Por qué? Porque el modelo estructural, el modelo P, es un modelo tremendamente complejo en el cual no podemos resolverlo directamente ni encontrar el modelo P directamente. El modelo F también puede ser un modelo tremendamente complejo, puede ser un modelo que ha sido muy difícil de estimar, con mucha no linealidad, hemos tenido que utilizar métodos numéricos también para obtener el modelo F. Por lo tanto, esta derivada también es muy complicada de hacer y por lo tanto también muchas veces vamos a tener que utilizar métodos numéricos para tratar de aproximar eso. Pero vean que una vez que he podido hacer eso, la distribución asintótica va a ser la que conocemos de toda función objetivo minimum chi-squared, va a tener la restricción de sobreidentificación que hemos visto toda la vida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si multiplicamos t veces esto, vamos a obtener, acá me está faltando un t, ¿sí? T veces esto va a ser la minimum chi-squared, la función que minimiza la distribución chi cuadrado. Y por lo tanto, yo podría evaluar un test de sobreidentificación. ¿Qué estoy haciendo con este test de sobreidentificación? Pensemos intuitivamente. Lo que está haciendo este test es evaluar si es que el modelo P es capaz de generar series que repliquen las regularidades empíricas del modelo F. O lo que es lo mismo, si el modelo P es capaz de aproximar, entre comillas, la realidad. Con el modelo F no es sujeto a debate o discusión, porque tenemos un modelo que, si Juanito tiene un modelo F y Pepito tiene un modelo F, lo que hacemos es distinto, lo que hacemos es simplemente, tenemos maneras de decir cuál es un mejor modelo F. Y por lo tanto, no hay debate respecto al modelo F. El debate está en el modelo P. Y podemos entonces ahora tener una manera en la cual hay una métrica con la cual juzgar distintos modelos P. Y además esa métrica es una métrica constructiva, porque me va a permitir decir si es que el modelo es capaz o no de dar cuenta de las regularidades empíricas de los datos, viendo esta parte de acá. Y además otra cosa que puede hacer es computar unas cosas que se llaman los cuasi-test, que es que, por ejemplo, recuerden que este es un test chi cuadrado, donde tenemos Q menos K grados de libertad. Lo que yo podría, por ejemplo, es ir diciendo
si es que mi modelo rechaza, por ejemplo, el test de sobreidentificación, es decir, que el modelo P no es capaz de replicar los hechos estiliados del modelo F, yo puedo evaluar cuáles de los hechos específicos del modelo F mi modelo P no es capaz de explicar o replicar. Y por lo tanto, yo podría entonces complejizar o simplificar mi modelo P para hacer que mi modelo P sea capaz de replicar esos hechos. Entonces, por ejemplo, si mi modelo F es un modelo en el que tengo desvíos de normalidad y mi modelo P lo resuelvo, lo simulo y todo es un modelo donde todo es normal y todo es normal, lo que va a ocurrir es que obviamente el modelo P no va a ser capaz de replicar los desvíos de normalidad del modelo F. Y voy a encontrar que obviamente ahí está el problema. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tratar de encontrar una manera de resolver eso. Y obviamente, como ven, tiene que ocurrir eso, ¿no es cierto? Si el modelo P es un modelo en el que todo es normal, pero el modelo F es un modelo que es no lineal y con desvíos de normalidad, etcétera, 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 es imposible que el modelo P genere series que sean consistentes con el modelo F. Y por lo tanto, esta condición que habíamos dicho antes, no se va a cumplir. Porque el modelo P no es capaz de hacer que estos momentos sean iguales a cero, porque obviamente tiene una parte que no es capaz de replicar. Ese sería el caso en que el modelo P es demasiado sencillo, entre comillas, ¿sí? Para poder replicar completamente los datos. Y lo que va a ocurrir en ese caso es que además tengo una manera en la cual puedo rankear modelos en términos de su capacidad de poder dar cuenta de ciertas cosas. Y obviamente van a haber algunas cosas que el modelo va a poder decir holgadamente bien y otras en las cuales le va a ser muy difícil poder hacerlo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, el problema que enfrentamos ahora es un problema que es bastante, si me preguntan, bastante más constructivo que los problemas que hemos discutido antes, ¿sí? Porque los problemas que teníamos antes era que teníamos modelos PES muy variados y no nos poníamos de acuerdo en cómo ajustar los modelos PES. Entonces, cada uno tenía una respuesta respecto a lo que creía que era bueno de su modelo P, pero obviamente era muy malo para ciertas otras cosas y decía, es que el modelo está pensado para otras cosas, punto. Pero como está pensado para otras cosas, no tiene respuestas para las otras cosas. Y si tiene respuestas, son respuestas que no son consistentes con los datos. Y como no tiene respuestas consistentes con los datos, entonces llegamos a la discusión de sordos, donde no hay manera de poder avanzar desde un punto de vista científico. El avance desde un punto de vista científico es que hay ciertos hechos, entre comillas, incontrastables, o ciertos hechos sobre los cuales nos interesaría evaluar qué tipo de modelos o qué tipo de simplificaciones teóricas son capaces o son más satisfactorios para dar cuenta de estos hechos. Entonces, el modelo F es el que nos da el inventario de los hechos y el modelo P es el que nos intenta dar las explicaciones. ¿Ok? Bueno, ¿cómo escoger modelos auxiliares? Ya lo hemos discutido en parte en el curso de Econometría 2 durante varias veces, pero hay otra cosa que también es un combo útil que también podemos usar, es el que hay un tipo de aproximador universal a funciones de densidad arbitrariamente complejas, que es el que les había dicho o hablé de algo, me parece que hasta leyeron algún documento respecto a esto, que sería S&P, Semi-Non-Parametric, ¿se acuerdan? Sí, ok. Y leyeron, me parece, algo de S&P, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, S&P lo que trata de hacer es ser un aproximador universal, no a funciones no lineales, sino a funciones de densidad o funciones de distribución condicional, ¿sí? Y por lo tanto, esta F puede ser arbitrariamente bien aproximada por lo que se llaman estos polinomios de Smith. Y van a poder ser aproximadamente arbitrariamente bien para cualquier función que tenga segundos momentos acotados, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, yo podría aproximar cualquier función con este método. Entonces, S&P es una manera en la cual yo podría, si es que estoy a ciegas respecto a cuál debería ser la aproximación con la cual aproximo el modelo F, simplemente escojo una bazooka que es capaz de replicar arbitrariamente bien cualquier tipo de modelo de este tipo de contextos, ¿ok? Entonces, que aproxima en términos de polinomios. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, en funciones no lineales, hacíamos polinomios de las X para aproximar funciones no lineales. Acá lo que hacemos es polinomios de
de funciones del MIT, que son funciones no lineales de normales, entre comillas, ¿no es cierto? De raíces de normales, en estos polinomios del MIT. Y lo que hacemos entonces es aproximar eso con estos polinomios, y estos polinomios son capaces de replicarnos modelos en los que no hay dependencia temporal, que son IID, en los que tenemos distribuciones que son normales, que no son normales, que son multimodales, que son del tipo que nosotros querramos, ¿no es cierto? Pueden también replicar de funciones de distribución en los cuales hay persistencia, con modelos BAR, con residuos que son GARCH, o normales o no normales, replican heterocedasticidad con Arch y Garch, con normalidad y sin normalidad, y replican también interacciones no lineales de regresores. Entonces, este es un combo, una ensalada que lamentablemente es computacionalmente compleja de estimar muchas veces, sobre todo si estamos en modelos en los cuales tenemos grandes no linealidades, grandes desvíos de normalidad, importante persistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo que va a hacer es que el polinomio del MIT con el cual voy a poder aproximar esta función f va a ser grande. Y eso es buena noticia porque eso me va a entregar que la dimensión del vector de parámetros de acá va a ser relativamente grande. Entonces, pese a que mi modelo teórico puede ser relativamente compacto, hay algunas variables que no observo en el modelo teórico, que puedo no observar en el modelo teórico, y por ejemplo con eso poder tratar de obtener parámetros de este modelo. Déjenme darles un ejemplo de este tipo de casos. Un ejemplo de este tipo de casos es, por ejemplo, supongan que, y este es un ejemplo Mickey Mouse muy simple, supongan que ustedes están interesados en estimar un modelo MA, por ejemplo un MA1, y recuerdan desempolvando su curso de econometría 2, que estimar el modelo MA es relativamente complicado. Y es relativamente más complicado cuando el modelo MA se va acercando hacia tener una raíz unitaria. ¿Sí? Si recuerdan, en el caso en el que no hay una raíz unitaria en el componente MA, el proceso de MA es invertible y tiene una representación autorregresiva. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la representación autorregresiva? Una representación AR infinito. ¿Se acuerdan? Ahora, si el vector de parámetros, en este caso es un solo parámetro, digamos que YT es igual a U sub T más teta, U sub T menos 1. Entonces el parámetro que quieren estimar es el teta del componente, bueno, llámenlo ρ, para que sea lo mismo de acá. Entonces, el modelo estructural, entre comillas, es el modelo MA, en este ejemplo. ¿Ok? Quieren estimar un MA1. Quieren estimar el parámetro ρ, que era Y sub T es igual a U sub T más ρ U sub T menos 1. Supongan que no conocen el ρ, obviamente, pero saben que el ρ está lo suficientemente alejado de 1. Y por lo tanto, el modelo MA, que es un modelo P, tiene una representación autorregresiva. Y por lo tanto, es invertible y puede representarse como un modelo autorregresivo. Pero ¿qué orden tiene ese modelo autorregresivo? ¿Qué orden tiene un modelo autorregresivo invertible? O perdón, un MA invertible. ¿Qué representación autorregresiva? Infinita, ¿no es cierto? Entonces, es un aproximado por un AR infinito. Si es que el ρ está lo suficientemente lejos de cero, recuerden que el proceso autorregresivo hubiese sido YT es igual a teta 1, YT menos 1, más teta 2, YT menos 2, más teta 3, YT menos 3, más teta 4, YT menos 4, etcétera, hasta teta infinito, YT menos infinito, ¿no es cierto? Sería el autorregresivo. ¿Y cómo eran los tetas? ¿Se acuerdan? Los tetas eran los coeficientes de la aproximación autorregresiva al proceso, o la representación autorregresiva al proceso. ¿Cómo eran los tetas? ¿Cómo era el teta 2, por ejemplo? ¿Qué era? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. A ver, déjenme, puedo repetir, pero déjenme antes de que repetir, voy a presentarles el ejemplo. Entonces, la pregunta era, si es que ustedes tienen un modelo estructural, entre comillas, que es un proceso MA, por ejemplo, un MA1, y ese MA1 es invertible, ¿sí? Y ustedes quieren evaluar cómo se ve la representación autorregresiva de ese proceso. Hemos dicho que era un proceso autorregresivo de orden infinito. Entonces voy a compartir mi nueva adquisición. Esta adquisición no solo es un lujo, sino que es una guerrada.
He comprado un softwarecito que se llama Notability. Si quieren y tienen un iPencil, es realmente muy buena esta aplicación. ¿Están viendo esta hojita en blanco? Bueno, cuadriculada. Bien. Ok. Entonces, lo que les estoy diciendo es, supongan que YT es igual a UT más ρ UT menos 1. Y este es el modelo P, el modelo estructurado. ¿Sí? ¿Qué quieren estimar? El parámetro ρ. Entonces, la dimensión de esto es 1. Ustedes podrían, porque obviamente si los UT son normales, ustedes podrían hacer esto estimando por máxima verosimilitud, ¿sí? Y hemos visto ya los métodos, ya sea la condicional o la exacta, etcétera, ¿no es cierto? Y ustedes saben que aún este modelo de acá es relativamente complejo de estimar, porque tienen que darse un valor de ρ, con ese valor de ρ simular trayectorias de los U's, con esa trayectoria de los U's alimentar su likelihood, etcétera. No es trivial estimar esto, ¿sí? Muy bien, ahora, sabemos que este MA1 lo podemos representar si es que el ρ es menor que 1 en valor absoluto, y sabemos que si es que el valor de ρ era mayor que 1, había una representación invertible que era observacionalmente equivalente, entonces asumamos que el valor de ρ es menor que 1 en valor absoluto. Entonces, yo podría escribir esto como YT es igual a UT más ρ UT menos 1, pero UT menos 1 lo podría escribir como YT menos 1 más ρ UT menos 2. Pero UT menos 2 lo podría escribir como UT menos 2 más ρ, etc. Y por lo tanto, YT va a ser igual a la suma de ρ a la j, de j igual 0 hasta infinito, de UT menos j. No, perdón, de YT menos j. ¿Sí? Más UT. ¿Todos de acuerdo? J igual 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Y por lo tanto, si es que yo escribiese ahora un modelo auxiliar, este es el modelo estructural, ¿sí? Un modelo auxiliar, que va a ser mi modelo F. Y modelo F lo aproximo como YT es igual a la sumatoria de teta sub j, YT menos j más UT, llamémoslo BT, donde hago que j vaya de 1 hasta k nomás, donde k es un número chico, menor que infinito. Este es un proceso autorregresivo de orden k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obviamente este modelo no es exactamente la representación de Y, porque Y es un al infinito. Pero supongan que el ρ es distinto de 1 y por lo tanto es invertible, por lo tanto tiene representación autorregresiva. ¿Sí? Si el ρ es distinto de 1, quiere decir que ρ a la quinta, ρ a la sexta, ρ a la séptima, y es menor que 1, ρ a la 25ª va a ser razonablemente cercana a 0. Por lo tanto, yo podría aproximar razonablemente bien un proceso MA1 como un proceso autorregresivo, por ejemplo, de orden 5. ¿Sí? Porque lo que me he olvidado de allá va a ser relativamente poco relevante para poder identificar bien el parámetro ρ. Y entonces ahora yo utilizo como modelo auxiliar un modelo, por ejemplo, un AR4. ¿Qué ha ocurrido acá? Entonces que tengo 4 parámetros auxiliares y tengo un solo parámetro estructural. ¿Cómo estimo el modelo auxiliar? Bueno, estimar un modelo autorregresivo es trivial, ese es un RLS nomás. Estimar un modelo estructural, el modelo estructural acá era complejo. Entonces, en lugar de estimar el modelo estructural, yo puedo estimar el modelo auxiliar, o tengo los tetagorritos, ¿sí? Los tetagorritos. Los tetagorritos van a ser aquellos que me resuelven mi X transpuesta X, inversa X transpuesta, perdón, X transpuesta Y, entre comillas, van a ser estos tetagorritos. Y lo que puedo hacer ahora simplemente, si es que yo quiero utilizar esto ahora, puedo simplemente ahora simular para distintos valores de ρ, simulo series artificiales de Y lo que hago es ver cuál es el valor que me sale estimando procesos autorregresivos de esta manera. Y encontrar el ρ gorrito que hace que los parámetros obtenidos acá sean lo más cercanos posibles al modelo estructural. ¿Me siguen? O a los parámetros del modelo auxiliar que salió con los datos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No, déjenme seguir compartiendo esto un poquito más.
¿Ok? Bien, entonces como ven, yo podría utilizar una variante de IMM para estimar modelos MA o ARMA, utilizando como modelos auxiliares a procesos autorregresivos. Obviamente necesito un K lo suficientemente grande como para que lo que me quede acá sea aproximable como ruido blanco. Si es aproximable como ruido blanco, esto va a aproximar razonablemente bien, arbitrariamente bien a este proceso. Si es que este ρ está lo suficientemente lejos de 1. Si es que empieza a acercarse más a 1, entonces obviamente el K va a tener que ser más grande nomás. Pero sigue siendo una estimación de un modelo OLS simple. Déjenme ahora presentarles otro modelo, otro método, que si es que ustedes, por ejemplo, se fueron a hacer un doctorado en Inglaterra o en Europa, en Europa muchas veces utilizan una variante de IMM. Bueno, antes de eso, déjenme terminar diciendo algo respecto a esto. ¿Por qué se llama IMM esto? IMM la E viene por efficient, ¿ya? ¿Y por qué es efficient esto? Porque en principio, si es que el modelo P es capaz de dar cuenta de todas las regularidades del modelo F, es decir, si el modelo P es la representación que es capaz de dar cuenta de todo lo que yo observo en el modelo F, lo que ocurre entonces es que el modelo P tiene que estar, aunque no he podido hacer la estimación directa, alcanzando la eficiencia asintótica que yo hubiese alcanzado si es que hubiese podido estimar directamente el modelo P usando máxima verosimilitud. Recuerden que no puedo estimar directamente el modelo P usando máxima verosimilitud porque el modelo P es lo suficientemente complejo, etc. No puedo escribir la likelihood. Si hubiese podido escribir la likelihood, hubiese obtenido el estimador consistente y asintóticamente eficiente, que sería el estimador de máxima verosimilitud. Si es que el modelo P da cuenta completa de lo que tengo en el modelo F, el modelo P va a obtener estimadores que son asintóticamente equivalentes a los estimadores de máxima verosimilitud. Y por eso es que la promesa que nos entrega IMM es que si el modelo P da cuenta completa del F y F da cuenta completa de los datos, el modelo P es como si yo hubiese hecho máxima verosimilitud. ¿Sí? El siguiente punto que quería conversar con ustedes es un punto respecto a cómo hago en la práctica, cómo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la función objetivo, que era nuestra MT, que dependía de ρ y dependía de teta gorro, nuestros W sub T, que ya hemos dicho cómo los obteníamos, ¿no es cierto? Y nuestro MT ρ teta gorro. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es, esto está fijo, el ρ gorro está fijo porque era el que salía de maximizar nuestra log likelihood en los datos, ¿no es cierto? Evaluada en teta sub 0. O en teta gorro, perdón. En teta gorro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, esto está fijo. El tamaño de muestra está fijo, ¿no es cierto? Tenemos T igual a 1 hasta T, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es que estamos alimentando en MT, estamos alimentando, en lugar de 1 sobre T, es 1 sobre N, donde N es grande, y la sumatoria es de J igual 1 hasta N, de las derivadas de esta log likelihood, pero evaluada en YJ, que depende de ρ, bueno, y acá depende de X también, estoy sacándolo del X, respecto al vector de parámetros, pero evaluado en teta gorro, ¿sí? Pero el teta gorro. El teta gorro es el que salía de los datos, y por lo tanto es el mismo teta gorro. Lo que estamos diciendo es que estamos buscando el vector de parámetros que hacen que los Y simulados, estos Y simulados de acá, se parezcan mucho a los Y de los datos. Y como se empiezan a aparecer al Y de los datos, tiene que ocurrir que los Y simulados empiezan a comportarse como el Y de los datos, y al comportarse como el Y de los datos, esto tiene que aproximarse a 0. Entonces empiezo a buscar el vector de parámetros ρ que hace que los Y bolitas se comporten como se han comportado los Y en la vida real y que sean capaces de entregarme los momentos que hagan esto. Vean entonces que cada que yo cambie de ρ, entonces ustedes parten con un guess de ρ, no sé, perdón, de ρ, parten con un guess ρ sub 0, o ρ sub 1, lo que quieran llamarlo. Con este guess de ρ, lo que hacen es, resuelven el modelo teórico, resuelven el modelo P, simulan series del modelo P, encuentran Y bolitas, dado este guess. Con estos Y solitas, vienen acá y evalúan el gradiente de la log likelihood, pero en el modelo con el estimado en el teta gorro,
del modelo estructural, entonces, del modelo auxiliar. Entonces, por ejemplo, el modelo P es un modelo DSG y el modelo F es un modelo GARCH, por decir algo, o es un VAR. Entonces, lo que hacen es que ustedes simulan seres artificiales de su modelo teórico y meten eso en las condiciones de primer orden del GARCH o del modelo Markov Switching o lo que fuera que haya sido, pero evaluado en el teta gorro. ¿Sí? Con eso obtienen entonces un MT y ven si es que este MT es el nuevo MT que han obtenido, este WT es fijo, ¿sí? Porque era el inverso del gradiente transpuesto, y lo que hacen entonces van cambiando el ρ hasta que hagan lo más chica posible esta expresión de acá. Esto obviamente puede ser una tarea tremendamente compleja porque por todo lo que hemos discutido, resolver el módulo P y simular el módulo P ya puede ser casi un tema de tesis, digamos. Entonces, y encontrar un buen módulo F puede ser un tema de otra tesis. Por lo tanto, esta es una manera de conjugar dos cosas que en principio deberían estar lo razonablemente cerca de la frontera del conocimiento, tanto en la teoría como en la práctica. Y esa es la gracia de tener este terapeuta o este mediador que es nuestro IM. ¿Ok? Obviamente, entonces, esto puede ser, si el módulo F es muy complejo de hacer, esto puede ser complicado de hacer. Déjenme ahora terminar simplemente conversando algo respecto a lo que les decía. IMM, entonces, es la variante de Galán y Tauken. Este fue mi tutor de tesis, este señor estuvo en mi tesis también. Galán y Tauken, entonces, sacan IMM. Un pariente de IMM, que es sacado por unos franceses, Gurriou, Montfort, Renault. ¿Ya? Estos señores lo que hacen es sacar un método que es equivalente asintóticamente a IMM. Y este método es el que se llama Indirect Inference. Y tal vez han escuchado hablar ustedes de Indirect Inference. No sé si han escuchado hablar. Inferencia indirecta. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? ¿Sí? ¿Pablo ha escuchado? ¿Alguien más ha escuchado? Ok. Pablo, hasta ahora, ¿cómo has escuchado de Indirect Inference? ¿Qué has escuchado o en qué has visto Indirect Inference? No, solamente lo he leído, por ahí, me suena, pero no sé de qué se trata. Ok. Indirect Inference es el pariente picapiedra de IMM. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Recuerden, tienen el modelo P y tienen el modelo F. ¿Sí? Y tienen el modelo F. ¿Sí? Y tienen el modelo F. ¿Ok? El modelo P es simulable, el modelo F es estimable. Teta gorro era el argumento que maximizaba la log likelihood, ¿sí? Era el que maximizaba la log likelihood dado los datos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Es el que maximizaba esto. Y la función objetivo es nuestra MT de toda la vida. Supongan ahora que yo les digo lo siguiente, bueno, dado un vector de parámetros ρ, yo puedo simular realizaciones artificiales de Y, llamamos las realizaciones YI, que dependen de ρ, ¿sí? Entonces yo puedo resolver el modelo teórico, simular valores del modelo teórico. Lo que nos dice IMM es utilice estas simulaciones, véngase acá, y utilice el gradiente del modelo auxiliar y evalúe el gradiente del modelo auxiliar en el parámetro que obtuvo en su modelo F. Lo que me dice Indirect Inference es algo que intuitivamente es más simple, y por eso es que digo que IMM tiene esta sutileza, esta genialidad de haber trabajado con la optimalidad del gradiente del modelo auxiliar. Lo que me dice Indirect Inference es, bueno, usted simula los datos y ahora alimente sus datos al modelo F y obtenga un estimador teta olita, dado un vector de ρ. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tenía un modelo auxiliar que era un GARCH 4533 con un arma no sé cuánto, con desviaciones de normalidad y todo eso, he estimado ese modelo F con los datos, y ahora me dice, cada que usted simule datos dado un valor de ρ, simule datos de Y, y usted vuelve a estimar ese mismo modelo auxiliar, vuelve a estimar el modelo F, y obtenga
los parámetros que salen de ahí. ¿Me sigue? Y la función objetivo entonces ahora va a ser simplemente el teta gorro que ustedes tenían con los datos, menos el teta olita que sale dado un valor de rho, transpuesta, la misma weighting matrix que hemos dicho antes, teta gorro menos teta olita de rho. Una función cuadrática entre comillas en esto. Y encuentra entonces el valor de rho, entonces esto minimice, ¿no es cierto? Entonces el rho gorrito va a ser el argumento que minimice esta expresión de acá. ¿Me sigue? El pequeño inconveniente de esto. Supongan que el modelo que ustedes han estimado con el modelo F es, por ejemplo, un S&P. Un S&P con un polinomio de Hermite de grado 40, por decir algo, que aproxima bien multimodas, desvíos de normalidad, no linealidades y todo eso. Estimar esto ya es una pesadilla. Lo tienen que estimar para obtener el modelo F con los datos. Si además, cada que ustedes simulan series artificiales da un valor de rho, y tienen que además generar un tamaño de muestra n grande, mucho más grande que el t, ¿no es cierto? Para poder aproximar el valor esperado poblacional dado el valor de rho. Entonces, con un n mucho más grande tienen que volver a estimar este mismo modelo con k igual a 40. O sea, tienen que estimar un modelo de interacciones no lineales, desvíos de normalidad. Cada vez que cambian el rho, resuelven el modelo, simulan el modelo, tienen que volver a estimar el modelo F. Y obviamente eso es tremendamente ineficiente en términos de tiempo y además puede ser tremendamente inestable. ¿Y por qué puede ser tremendamente inestable? Porque lo que está ocurriendo es que ustedes pueden tener que para algunas realizaciones de rho, ustedes estén utilizando, les salgan simulaciones de Y olita que hagan muy inestable a su modelo auxiliar, a su S&P. Y siendo muy inestable el S&P, entonces va a ser tremendamente complejo de poder ser estimado ahí. Por lo tanto, indirect inference es un caso, diría, particular no un caso particular, es un caso equivalente a IMM, pero tiene las grandes desventajas de computacionalmente mucho más costoso. Segundo, tiene el problema de que es numéricamente puede ser bastante inestable. Y tercero, que es innecesario, ¿no es cierto? Porque si hemos obtenido un modelo F lo suficientemente compacto con los datos que tenemos, podemos utilizar ese modelo para poder replicar, tratar de encontrar el estimador del modelo auxiliar. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que para encontrar rho, el estimado, necesitamos minimizar la función objetivo. Y el MT depende de rho, pero depende de una forma indirecta, porque el rho permite encontrar el I simulado y el X simulado. Sí. Entonces, pienso de manera práctica, si es que yo quiero la actualización del rho, necesitaría derivar MT con respecto a rho. Sí, lo cual es muy complicado. Entonces, en ese caso lo que hago es reemplazar el I olita por su expresión analítica, ¿no? Y ahí derivar. No tienes expresión analítica. ¿Cómo deriva respecto a rho? ¿Dónde está el rho ahí? El rho es horrible. A ver, supón que tienes un modelo DHI en el que tienes todos los parámetros que quieras ahí. Tienes el coeficiente, el factor de descuento, la versión al riesgo, tienes depreciación, tienes función de producción Kappa-Douglas, CES, lo que sea. Todo lo que te acabo de decir, todos esos son los parámetros estructurales. ¿Ya? Lo que tienes entonces es que ver cómo un cambio en el beta, por ejemplo, en el factor de descuento, afecta a la derivada del coeficiente del modelo Garch de tu modelo auxiliar. ¿Ves cómo afecta al gradiente del modelo Garch de tu modelo auxiliar? Es prácticamente imposible que puedas hacer eso. Entonces, lo que tienes que hacer es, si estás en un modelo simple, en el que hay solución analítica, yo diría, no pierdas el tiempo haciendo IMM.
simplemente estima por quasi máxima longitud directamente el modelo P, olvídate del modelo F y chao. Pero si estás teniendo que venir a esto es porque tienes un modelo P que es razonablemente complejo y por lo tanto no vas a poder obtener la derivada de M respecto a ρ directamente. Entonces vas a tener que hacer una de dos cosas. O vas a tener que obtener una derivada numérica, es decir, que vas a tener que darte un cambio marginal en cada uno de los ρ chiquitos, simular la serie artificial de Y, cambiando solo uno de los ρ, simular la serie artificial y evaluar cómo se ve la derivada, hacer la derivada numérica, que sería uno de los pasos, ¿no es cierto?, para utilizar una variante de un método casi de Gauss-Newton, perdón, un método Newton-Raphson, o variante de Newton-Raphson para tratar de hacer optimización, o vas a tener que hacer optimización utilizando optimizadores globales, como los que hemos discutido también en clase, como algoritmos genéticos o simulated annealing, etc.